¿Cómo están? Muy buenas noches. Les habla el profesor Miguel Ángel Ato, desde la cuenta del profesor Efraín Fernández. Bueno, en estos días he estado viendo que hay muchos que han estado ingresando a estas diferentes sesiones, es decir, ya dejando de lado todos aquellos que hemos estado desde la primera sesión, ¿no? Ya hace bastante tiempo atrás. Creo que ya van para 2 meses, si mal no recuerdo, un poco más tal vez posiblemente. Em, bueno, con una buena noticia, ¿no? El tema del repositorio. Supongo, ya a estas alturas, todos ustedes han debido de revisar el repositorio, le han dado por lo menos una lectura y se han dado cuenta de que los ejercicios que de repente hemos estado desarrollando son mucho más complejos, de hecho, pero están dentro de lo que nosotros hemos estado desarrollando, ¿no es cierto? Es decir, recuerdan sobre todo la última parte. En estas últimas sesiones hemos estado viendo, por ejemplo, progresiones geométricas, aritméticas, sucesiones, series, y básicamente esas pequeñas fórmulas que hemos ido tomando en cuenta, está toda la primera parte, ¿no? Está en toda la primera parte. De igual manera, la parte de sí, inversamente proporcionales, directamente proporcionales, las proporciones, regla de tres simple, regla de tres compuesta, etcétera, todo eso igual está en este para este examen en este repositorio. Bueno, de hecho el repositorio, bueno, desde mi experiencia, tengo entendido que el repositorio es básicamente como una especie de texto del cual se extractan las preguntas. Sin embargo, por lo menos yo no he tenido bueno, no he visto en ningún lado que diga que de este documento se van a extractar las preguntas. Posiblemente van a ser idénticas. De eso no cabe duda. Eso quiere decir que las preguntas van a ser similares. No significa que son exactamente iguales, pero puede ser que sean similares. De hecho, el procedimiento va a ser el mismo. Por lo tanto, tienen que practicar y tienen, lo bueno de todo es que ya sabemos qué es lo que vamos a practicar. Creo que esa es un gran avance en cuanto y respecto a las gestiones pasadas, ¿no? Simplemente se mencionaba el razonamiento lógico matemático y ya está. Una serie de bibliografía de la cual tenían que hacer lectura. En este caso se está brindando desde el Ministerio de Educación un banco de preguntas, ¿no? Entonces ya más o menos sabemos cuáles son eh, cuál es el nivel, cuál va a ser los contenidos específicos que se van a tomar en cuenta, ¿no? Para el tema del razonamiento lógico matemático. También hay una parte, creo, de identificación de patrones, ¿no? Y componentes del área. Entonces, todos estos elementos, por ejemplo, que ustedes van a ver en este examen, bueno, yo que le he echado una sola lectura de eso, estuve observando que, bueno, es más un examen de conocimiento general, ¿no? Que específico. Es decir, son pequeñas cosas, elementos de la matemática que ustedes tienen que conocer y los han visto desde primaria, de hecho. Se ha profundizado en secundaria, sí, pero lo han visto desde primaria en sí. Ahora, matemáticamente hablando, específicamente del área, mm, no hay, no hay esta profundidad, ¿no? Por lo tanto, considero que es un examen bastante genérico. Así que en base a eso hay que repasar. Hay que repasar, resuelvan una y otra vez, porque lo que tienen que hacer es recordar el procedimiento y Eh, bueno, por lo menos en el tema de la matemática, el tema de la memoria es bastante importante también. Bueno, ya hemos esperado suficiente, vamos a dar inicio. Permítanme, entonces, por cuestiones del internet, ustedes saben, voy a cortar esto y permítanme compartirles la pantalla. Ok, ahora sí, comenzar. Muy bien, les mencionaba que en anteriores ocasiones estos exámenes por lo general no sé.
o bueno, no se tomaba, ¿no? Este tipo de, o no se brindaba, se podría decir, este tipo eh, de materiales, de hecho. Es decir, sí lanzaban una bibliografía bastante genérica, en la cual le decían, no, tiene que estudiar de este libro, estos elementos, etcétera, bla, 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 pero ahí terminaba, ahí quedaba, ¿no? Es decir, más allá de eso no pasaba. Bueno, permítame por favor un momento, un minuto, necesito un vaso de agua o aquí me voy a quedar seco. Muy bien, ahora sí. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, estuve revisando, por ejemplo, el tema de este documento, como les había mencionado, y veo que han hecho una división en tres partes, ¿no? La primera parte hablas específicamente sobre la identificación de patrones. Entonces, para empezar, tenemos que determinar qué es un patrón. Y ustedes lo que tienen que entender que un patrón es básicamente algo que se puede definir o podemos nosotros notar, identificar, ¿no es cierto? Porque tienen algo en común. ¿No? Ese algo en común puede ser una forma en particular, puede ser una unidad de medida, puede ser una cantidad, ¿no es cierto? Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Los patrones en sí no necesariamente se presentan solo en números, sino también en las formas, en los objetos, etcétera. ¿No? Entonces, ustedes, por ejemplo, de niños han observado, cuando estaban en primaria, les han enseñado los patrones que se presentan en la naturaleza. Empezábamos con el tema del caracolito, luego pasaban al tema de las abejitas, que sus casitas tienen formas hexagonales, etcétera, etcétera, ¿no? Que en la naturaleza siempre se presentan figuras geométricas y a pesar de que los insectos y los animalitos no saben de geometría, de hecho nosotros como seres humanos siempre hemos ido tomando y rescatando eso de la naturaleza, entonces hemos ido copiando esa situación. De ahí es que surge en este tema de la identificación de patrones, ¿no? Entonces, en matemática es sumamente importante el tema de la identificación de patrones porque, de hecho, en matemática no solamente se trata de la resolución de ejercicios, que si es parte de la matemática, en algún momento recuerdan que yo les había hablado que matemático no es aquel que solo resuelve y resuelve y resuelve los ejercicios, sino matemático es aquel que de repente o bueno, es aquel que identifica ciertos patrones en eventos, en fenómenos, en acciones que se presentan en su entorno. Entonces, eso es ser un matemático. Un matemático necesariamente, posiblemente, no va a realizar un ejercicio de memoria, es decir, una operación, alguna, alguna propiedad de memoria tal vez no la va a conocer, pero eso no significa que sea malo o bueno, simplemente que hay que recordar, el conocimiento está ahí y lo único que tienen que hacer es recordar. Por lo tanto, ustedes, y en algún momento les he mencionado, no deben dejar que aminorarse, de repente decir, no, es que tú no sabes matemática. No, no, no deben dejar que eso les influya. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el primer ejercicio. De hecho, he estado viendo que la otra buena, o sea, es decir, la otra buena noticia de este documento que les está facilitando el Ministerio de Educación, y a mí sinceramente me sorprende eso, es que les está dando incluso las respuestas. Y no solo las respuestas, con las respuestas les está dando el procedimiento. Obviamente, ese procedimiento se los está dando de forma explicativa, ¿no? Y literal, por lo general, casi en todos estas. Lo que de repente nosotros estamos acostumbrados es a un procedimiento algorítmico, o sea, es una sucesión de pasos. En este texto lo están dando de forma literal, ¿ya?
De repente es debido a la herramienta que han utilizado para resolver estos ejercicios, pero la idea es que ya tienen por lo menos una ayuda en la cual basarse, ¿no es cierto? Entonces, cuando estemos hablando, por ejemplo, de este tipo de ejercicios, que sean lo siguiente, y vamos a ir generalizando ahora. Si nos dicen serie de número o series numéricas, ¿ya? Lo primero que se nos debe venir a la cabeza es que una serie numérica es un conjunto de números que sigue un patrón definido. Por ejemplo, los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Bueno, cero, o sea, recientemente se ha agregado, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y así sucesivamente. De estos podemos desprender, por ejemplo, algunos otros, los pares, los impares, ¿no? Múltiplos, etcétera, múltiplos de 10, múltiplos de 5, cualquiera de esos grupos. Pero en cada uno de ellos existe un patrón, ¿no? ¿Y cuál es ese patrón? El patrón, perdón, en cada uno de ellos es una diferencia, un incremento si es positivo o un decremento si es negativo. Porque también pueden existir, por ejemplo, patrones o series numéricas que sea, vamos a hacer un ejemplo sencillo, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sigue siendo un patrón numérico, no porque sea, bueno, que vaya disminuyendo, significa que no es un patrón. Sigue siendo un patrón, 0, menos 1, menos 2 y así sucesivamente, X número o X términos. La diferencia está en determinar cuál es esa constante de variabilidad. ¿Recuerdan cómo denominábamos a la constante de variabilidad? K, ¿no? K es una constante de variabilidad que va de un término a otro. En este caso en particular, para este tipo de ejercicios, si el ejercicio me dice de entrada serie numérica, yo debo relacionar la serie numérica a la diferencia. ¿Y qué es diferencia? No es nada más ni nada menos que la resta. Pero la resta, resta de quiénes vamos a hacer esa resta. Para todos estos, para todos estos ejercicios, lo primero que van a identificar, porque este es un ejercicio ejemplo, ¿no? Un modelo que han colocado en este texto, pero vamos a empezar a generalizar. Para todos estos ejercicios, la solución surge a partir de la diferencia. ¿Y de qué? De dos términos consecutivos. De estos dos primero, luego de estos dos, luego estos dos, luego estos dos. En todos ellos. En cualquier de ejercicio que tenga similar estructura, yo necesito determinar una diferencia. Y la diferencia me va a mí indicar si es una sucesión con un patrón determinado, si es una sucesión o una geométrica o una aritmética, ¿no? Una sucesión o geométrica o aritmética. Ya eso me va a determinar esa diferencia. En este caso, por ejemplo, siempre voy a hacer la diferencia al número que va delante, ¿no es cierto? Le voy al siguiente número. Por lo tanto, aquí lo que voy a hacer es 5 menos 2 tienen una diferencia de 3. El siguiente será 9 menos 5 tienen una diferencia de 4. Siguiente será 14 menos 9. Aquí la diferencia es 5. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 20 menos 14, y aquí la diferencia es 6, y el siguiente término ya nosotros podemos determinar. Se supone que aquí tiene que ser 7, ¿no es cierto? Ahí tiene que ser 7. Por lo tanto, para que estos valores sean 7, lo primero que tenemos que indicar es que a quién vamos a restar. Aquí tiene que aparecer 20.
Y este número, el anterior, tendrá que ser la diferencia entre el número determinado y 7. Por lo tanto, será 27. Listo. La mayoría de estos ejercicios, cuando, cuando estamos hablando específicamente de series numéricas, se resuelven de esta forma. O sea, este es el método más rápido, ¿no? Y obviamente el inciso C. Entonces, resumiendo todo eso que estaba en ese texto, que también está de forma literal, ¿no? Han debido hacer una lectura ustedes de eso. Y había que leer. Pero en este caso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si aparece nuevamente, si dice acá la consigna, serie numérica, y me dan una serie similar o con alguna diferencia, es decir, siempre va a existir una diferencia en ese patrón, puedo resolverlo a través de este método, que no es nada más que una resta. Y nosotros vamos determinando patrones, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el patrón que hemos encontrado? El patrón está aquí. El siguiente siempre va a ser más una cantidad. 10 más uno más uno más uno y más uno. ¿No es cierto? Pero también hay otros patrones que siempre van a ir en esta dirección. Bueno, entonces esos pequeños elementos son los que ustedes tienen que ir tomándolo en cuenta para resolver ejercicios como este en ese examen. La mayor parte de esos ejercicios, como les menciono, si hablamos de series numéricas, podemos utilizar este método directamente. ¿Para qué? Ahorrarnos tiempo, ¿no? El ejercicio número 2 de este texto, el ejercicio número 2, indica lo siguiente. En una fila de baldosas, cada una tiene el doble de puntos que la anterior, ¿no? Cada una tiene el doble de puntos que la anterior. Si la primera baldosa tiene 3 puntos, ¿cuántos puntos tendrá la quinta baldosa? Entonces, lo único que ustedes tendrían que hacer es, obviamente tenemos 5 hileras de baldosas, ¿no? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Pueden ser algorítmicos, es decir, hacerlo paso a paso. Pueden hacerlo mentalmente también. Si ya tienen todo el Licenciado, buenas procedimiento. noches. Buenas Liz, noches. el sonido se escucha muy bajo, no se escucha fuerte. A ver, a ver, a ver, a ver. Un momento, por favor, permítanme ya. Se escucha normal, dice, Sí, ahorita estoy revisando y no tengo ninguna dificultad con el Se audio. escucha bien, dice. Posiblemente sea en su teléfono, ¿ya? O en su equipo. Puede ser que sea en su equipo. Revisen el tema de el volumen, pero les comento que aquí yo estoy con un volumen adecuado. Lo que pasa es que cuando los otros le dicen habla, ellos hablan bien fuerte, debe ser eso. Ok, ok, ok. No, les comento que yo estoy hablando fuerte y estoy a unos 10, 15 centímetros de la pantalla ya. Tampoco puedo irme más adelante. Me caigo. Lice, Ya. puede ser que capaz el Sí. audio lo haya apagado o algo. Mm, Sí, cuando no, le... continuemos, dice, continuemos. les comento que estoy con el audio y ahorita he revisado volumen y todo, pero no tengo ningún problema. Dice, sigamos con el avance. Sí, sí, Sigamos, dice, por está favor. bien, no se preocupe, no se preocupe. Se escucha nomás, Bien, dicen, solo que cuando hablan los estudiantes se escucha más fuerte de lo que está hablando usted.
¿Cuántas son Sí, las baldosas? eso estoy tomando en cuenta, ¿no? Que por favor necesito que apaguen sus micrófonos para que vayamos avanzando en esto. Bueno, les mencionaba, entonces decíamos, ¿no? Que aquí nos dice que nosotros debemos determinar cuántos puntos tendrá la quinta baldosa. Recuerdan que habíamos trabajado esto igual de forma gráfica, ya para aquellos que, por ejemplo, no podamos entenderlo de forma analítica, porque analítica es el procedimiento a través de la abstracción matemática, también se puede hacer esto de forma gráfica. Nos dice que, por ejemplo, es una hilera de baldosas, cada una tiene el doble de puntos de la anterior. Si la primera hilera de baldosas, si la primera baldosa tiene 3 puntitos, la segunda pues tendrá el doble. Eso quiere decir, o bueno, la segunda tendrá por 2, ¿no es cierto? Tendrá por 2. El doble es una multiplicación por 2. Si me dicen el triple, es una multiplicación por 3. Si me dicen el cuádruple, es una multiplicación por 4. Si me dicen la quinta parte, significa que me están indicando no multiplicar, sino dividir. Si me dicen un medio o la mitad, significa que tengo que dividir entre 2. Si me dicen un tercio, significa que debo dividir entre 3. En este caso me dicen que la segunda hilera tiene el doble. Eso significa que debo multiplicar entre 2. Y no solamente a esta, sino el resultado que me dé esta otra, que van a ser, obviamente, van a ser 6 de estos puntitos, que voy a colocarlos nuevamente aquí, 2, 6, y a estos los voy a multiplicar por 2, así sucesivamente. Podemos trabajar de esta manera, que es un método gráfico. Pueden trabajar también de forma analítica, que sería hacer una multiplicación directa. La primera hilera sería 3 por 2, lo que nos da básicamente, nos da 6, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Vamos resolviendo. El segundo sería 6 por 2, que sería 12. La siguiente sería 12 por 2, que sería 24. La siguiente sería 24 por 2, que es igual a 48. Y por último, 48 por 2, ¿no es cierto? Entonces, esos puntos, ahora, perdón, aquí voy a borrar esto. 48. La quinta hilera, ¿cuántos de estos puntitos tendría? ¿Cuántas baldosas? Según el ejercicio, bueno, según el sustento que nos dice en el ejercicio, la quinta baldosa tiene obviamente 48. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque la primera baldosa solamente tiene 3. La primera baldosa tiene 3, la segunda baldosa tiene 6, la tercera baldosa tiene 12, la cuarta baldosa tiene 24 y la quinta baldosa tendría 48. ¿No es cierto? 48. Entonces, básicamente pueden trabajar con un método gráfico, pueden trabajar con un método, este es el analítico, ¿no? Y este es el método gráfico. Por lo general, depende mucho de la capacidad que ustedes tengan de manejar su tiempo. Em, Bueno, no he leído muy bien las bases, la verdad, no les voy a mentir, las bases de este examen, no sé cuántas preguntas son 100 preguntas, tengo entendido, ¿no? 100 preguntas y creo que es un tiempo de 2 horas, 2 horas y fracción. Por lo tanto, van a tener casi 1 minuto 30 segundos, 1 minuto 35 segundos por cada pregunta. Entonces, si demoran demasiado en una pregunta, le están quitando tiempo a otra. Y así tenemos que ir tomando en cuenta esa situación, que no podemos demorar demasiado en una sola pregunta. Ahora, ¿cuál es la clave de este ejercicio? Bueno, para mí los elementos clave de la consigna simplemente son lo siguiente, el doble. Eso quiere decir que aquí yo, cada vez que escuche el doble, siempre me va a venir a la cabeza o me tiene que venir a la cabeza el multiplicar por 2. ¿No es cierto? Siempre. Si me dice el triple, multiplico por 3. Si me dice el cuádruple, multiplico por 4 y así sucesivamente. Esos son los elementos que tenemos que tomar en cuenta para resolver este tipo de ejercicio. En ese sentido, el resultado también sigue siendo el inciso C. Bueno, el anterior también era C, ¿no? Bueno,
Entonces, tenemos básicamente una serie de preguntas de de este tipo bueno, de este tipo de elementos en este documento. Y me parece muy interesante que lo hayan planteado de esa forma porque les permite practicar. Ahora, lo que yo les sugiero es, porque no creo sinceramente, así, me digo así, no creo que tomen los ejercicios de, es- de este documento. Puede ser, puede ser que lo que hagan es similares, es decir, por ejemplo, este ejercicio vayamos variando con algunos números, en lugar de dos, por ejemplo, podemos ir variando, ¿no es cierto? Pero exactamente los mismos no, porque de hecho, como ya han dado con bastante tiempo de antelación estas preguntas hacia el examen o con miras al examen, se supone que todos ustedes ya lo van a dominar, así, lo van a dominar, y ese examen pues sería sumamente regalado. Entonces, no esperemos a que sean exactamente los mismos. Puede ser que sean unos cuantos iguales, pero el resto o la mayoría van a ser similares. En este caso, el ejercicio, ¿qué es lo que nos dice este ejercicio? Nos dice, observa la siguiente serie de números que es 2, 4, 8, 16. ¿Cuál es el número y completa, bueno, cuál número completa correctamente la secuencia? ¿Cuál es el número que completa correctamente la secuencia? Y ya de entrada nos damos cuenta qué número es. ¿Hace falta realizar alguna operación? Si nosotros queremos resolver esto matemáticamente, lo único que tenemos que hacer, como ya anteriormente les había mencionado, es determinar diferencias, encontrar un patrón y ese patrón nos va a permitir determinar cuál es el número, ¿no es cierto? Yo en este caso, por ejemplo, puedo colocar aquí una diferencia que sería 4 menos 2 y esto me da 2. El siguiente será 8 menos 4 y esto me da 4. El siguiente es 16 menos 8 y aquí me da 8. De esto tengo que comprender que del primer número, de la primera diferencia, existe una base similar y esto es igual a 2 por 2 y esto es igual a, perdón, 2 por 2 por 2. Entonces, ese tipo de elementos o de patrones, por ejemplo, que se van repitiendo, para nosotros nos tiene que determinar algo, que los siguientes números que vengan, por ejemplo, el siguiente número será producto de 2 por 2 por 2 por 2. El siguiente será 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que nos están pidiendo es este número. No hace falta saber todos estos elementos de acá, no lo necesitamos, porque como ya sabemos que es un patrón que va a partir de un producto, ¿no es cierto? Porque está multiplicando un número a una base determinada. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar el siguiente número y ya. Por lo tanto, sería 16 por 2, que nos da 32, ¿no es cierto? Ese tipo de ejercicios, ¿ya? En lo posible, tenemos que tratar de solucionarlo lo más rápido. Si existe alguna duda, ojo, porque no porque tenga esta forma significa que a la primera yo voy a entender que, ah, no, es 32 y ya está. Puede existir alguna variación. ¿Cuándo? Por ejemplo, ¿qué pasa si en el ejercicio me colocan esto? 1, 2, 4, 8, 16 y me dicen el siguiente? Y automáticamente ustedes de memoria, aquí es, ah, para mí es 32. Pero hay una variación. ¿Cuál es la variación? Ese término de la sucesión o de la serie, ¿no es cierto? Ese término. Por lo tanto, el patrón debe ser otro, porque no puede ser que exista una serie o hay un error o tengo que fijarme que posiblemente la respuesta A, B o C, vamos a hacer un ejemplo, aquí la A puede ser NA, ninguno de los anteriores, ¿no es cierto?
Entonces, de repente, pero memoria, por memorión, recuerdo que de aquí para allá lo he visto en el libro y el resultado era 32. Pero en el examen me han agregado este elemento, este número. Y si me ponen esta opción de acá, por lógica es esta, porque en este número, en esta serie, no existe un patrón definido, no existe, ¿no? Por lo tanto, tenemos que saber trabajar no solo de memoria, sino primero hacer lectura de la consigna, y la consigna es esto de aquí. Esta es la consigna. Leamos la consigna y posteriormente vamos realizando las operaciones que corresponden para resolver el ejercicio. Si existe duda, resuelva analíticamente, si exista duda. Si no hay duda, si el ejercicio considera usted que lo puede resolver a simple inspección, perfecto. Pero siempre hay que verificar, sobre todo si tenemos el tiempo correspondiente, ¿no? De repente estamos con tiempito, entonces debemos ir respondiendo el ejercicio, ¿ya? Pero siempre de forma analítica. Bueno, pasemos entonces al siguiente. Número 4. ¿Qué nos dice el número 4? Número 4 dice, observa la siguiente sucesión numérica, que es 3, 6, 12, 24, y nos indica, nos da un espacio, ¿no? Aquí tenemos ahí un espacio. Entonces, este espacio debemos llenarlo, pero ya de entrada algunos tal vez ya me han identificado cuál es el valor numérico. ¿Por qué? ¿Por qué identificaron cuál es el valor numérico? ¿Mm? Tal vez porque todos son múltiplos de 3. Todos son múltiplos de 3, por lo menos en esa sucesión numérica, los cuatro elementos son múltiplos de 3, ¿no es cierto? Pero puede ser que exista un error, porque ¿cuál sería el siguiente número múltiplo de 3 que también se encuentra en las posibles respuestas? Si mi primera inspección veo que todos son múltiplos de 3, de repente, por hacer rápido esto, y digo, ah, no, respuesta, inciso A, porque también es múltiplo de 3. Y viendo esta sucesión, puedo decir que, bueno, el que le sigue es 36, porque está yendo de forma creciente, ¿no es cierto? Va de forma creciente. Pero en realidad, ese no es el patrón definitivo. Sí, en efecto, son múltiplos de 3, pero también existe dentro de esta serie otro tipo de patrón, que al mismo tiempo también cada uno de ellos es producto del anterior. O sea, es producto del anterior por una constante K de crecimiento. ¿Y cuál es esa constante K de crecimiento? O sea, esa constante que hace que esta serie, esta sucesión numérica vaya generándose. Constante es 2, ¿no es cierto? Es 2. Porque si se dan cuenta, 3 por 2 es 6, 6 por 2 es 12, 12 por 2 es 24, 24 por 2 es, y así sucesivamente. Entonces, si yo a primera inspección, solo por considerar que de repente hacer las cosas rápido, digo, todos son múltiplos de 3, agarro y pum, pongo el inciso A, me estoy equivocando. La respuesta, en todo caso, para este ejercicio es el inciso C, que es 48. Y básicamente está dado por esta constante, ¿no? Que es 2. Y lo que nosotros tenemos que hacer, bueno, analíticamente se tendría que hacer para resolver este ejercicio, es simplemente decir que el primer término de la serie es 3, el segundo es 3 por 2, que sería 6, el siguiente es 6 por 2, que sería 12, el siguiente es 12 por 2, que sería 24, el siguiente es 24 por 2, que sería 48. Si nosotros esto lo traducimos a la
al anterior tipo de ejercicio. El primero es 3, el segundo es 3 por 2, el siguiente es 3 por 2 por 2, el siguiente es 3 por 2 por 2 por 2. El siguiente es 3 por 2 por 2 por 2 y por 2. A esta constante K, que va de término a término, ese es el elemento que ustedes deben determinar en cualquier serie, ¿no? Debe existir un elemento como este en una sucesión numérica. Y básicamente, analíticamente o ya mentalmente, si ustedes ya tienen dominada esta parte, entonces lo podemos resolver. Pero, como ya les he mencionado anteriormente, ante la duda, mejor resolver. Bueno, pasemos entonces. Creo que ya a medida que vamos viendo, yo ya estoy revisando que muchos de ustedes ya han resuelto, ¿no? Sí, bueno, bueno, los ejercicios que hemos estado desarrollando anteriormente son de exámenes pasados, ¿no? En este caso tenemos que analizar el material que les ha dado el Ministerio de Educación. De hecho, eso es lo que tenemos que hacer en principio. Y ya posteriormente ustedes tienen que también tomar en cuenta el material que anteriormente, en las anteriores sesiones hemos estado trabajando, que de hecho son mucho, mucho más complejos que esto, ¿no es cierto? Pero si el Ministerio de Educación les ha dicho que este es el banco de preguntas, que efectivamente los exámenes van a ser similares o de repente uno que otro ingresará de este banco de preguntas, bueno, pues lo que tenemos que hacer ahora es reforzar ese conocimiento y ya, nada. Básicamente ustedes lo que tienen que hacer es reforzar ese conocimiento. No me voy a poner a enseñarles aquí logaritmos, ecuaciones trigonométricas, ecuaciones esféricas, porque no lo necesitan, no es parte del examen. Así que, jóvenes, tienen que repasar este material, porque de este material es de que ustedes van a dar examen. La quinta pregunta dice lo siguiente. La siguiente serie muestra la evolución de la población en una aldea. 2, 4, 8, 16. ¿Y cuál es el número que sigue en esa secuencia? ¿Cuál es ese número? Ustedes ya han determinado, ¿no es cierto?, cuál es el siguiente número. De hecho, básicamente es similar al anterior. ¿Cuál es la constante K? 2. ¿Y cuál es se podría decir, cuál es el criterio? Un producto, ¿no? Por el anterior. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir multiplicando, multiplicando y multiplicando por 2 el anterior, como en el ejercicio que vimos anteriormente. Primero tenemos 2, el segundo será 2 por 2, el tercero será 4 por 2, el siguiente es 8 por 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces tenemos 16 por 2 y este es el último, porque lo que nos están pidiendo es el siguiente número de la secuencia. Y aquí básicamente es 2, aquí es 4, aquí es 8, aquí es 16 y el que le sigue será 32. Entonces, si el examen fuera como este, de hecho ustedes ya lo tienen hasta ahí asegurado. ¿O me equivoco? No, ¿no es cierto? Ya el examen para ustedes ya estaría asegurado hasta ahí. Y la mayoría de las preguntas, por lo menos en esta parte, son así, son similares a esta, ¿no? Bien, ahí tienen la pregunta número 5. En la pregunta número 6 para este componente de razonamiento lógico de este texto que les ha dado el ministerio, la parte de identificación de patrones, hacen una comparación eh, de letras y la posición que le corresponde a cada uno, por si acaso, ¿no? La posición que le corresponde a cada uno. Entonces, para eso, por ejemplo, se supone que yo tengo que conocer el alfabeto de memoria, por lo menos para determinar cuántos son, cuál es su posición. De hecho, en este caso, por ejemplo, A sería el primer término. ¿Cómo nosotros denominamos el término de una serie? El término de una serie se denomina como A sub 1, ¿no es cierto? Ahora, en su texto simplemente indica A es igual a 1, lo que a mí me parece algo sumamente erróneo.
A no puede ser uno. Uno es un valor determinado que implica una cantidad. En, cuando hablamos de series, perdón, cuando hablamos de series, estamos hablando de términos con una base y un subíndice. El subíndice, este numerito pequeñito debajo de la base, me indica el lugar, ¿no? ¿En qué lugar, en qué posición se encuentra esa o ese término o esa letra en este caso, o ese número o ese valor en otros tipos de ejercicios, ¿no? Entonces, para nosotros, nuevamente, A es igual a A sub 1, C es igual a A sub 3, F es igual a A sub 6, J es igual a A sub 10 y O es igual a A sub 15, donde 1, 3, 6, 10 y 15 son las posiciones respectivamente donde se encuentran estos elementos, ¿no? Entonces nos dice, ¿cuál es la letra de la siguiente secuencia? Entonces yo lo único que tengo que determinar es trabajar a partir de n. ¿Y qué es n? N es lugar, ¿recuerdan? ¿Y cuál es n? Es este numerito de aquí. Dentro de una sucesión, o en este caso una serie, A es la base y n es el subíndice. El subíndice me indica el lugar o la posición. Ahora sí, si trabajamos a partir de estos elementos que son bueno, los subíndices, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que, por ejemplo, yo tengo, el primer lugar será 1, el siguiente me dice que es 3, el siguiente es 6, el siguiente es 10, el siguiente es 15. Y lo que nos están pidiendo es esto de acá. ¿Qué toca? ¿Qué letra se debe colocar? Para ello yo debo determinar el lugar de esa letra en el abecedario. ¿Y cómo determinamos ese valor? ¿Cómo determinamos ese valor? Determinando un pequeño patrón, ¿no? ¿Cuál es el patrón que aquí se repite? Por ejemplo, para el primer número, para que pase de 1 a 3, debe existir un incremento. ¿Cuál es ese incremento? Más 2. Para pasar de 3 a 6, existe otro incremento. Es 3 más 3. Para pasar de 6 a 10 existe otro incremento, que es más, más 4. Y aquí, más más 5 5. Eso quiere decir que a este incremento va a ser más, más más 6 6, ¿no? Entonces, si tenemos que O es la 15, ¿cuál será el siguiente número? ¿Qué posición? Más 6 será posición 21. Entonces yo tengo que buscar en el abecedario, recordar ese mismo momento en el abecedario y decir cuál es la letra, ¿no? Y en este caso es, en particular, es la letra U, ¿no? Entonces, O, P, Q, R, S, T, U. Listo, hasta ahí. dicen, ¿Sí? yo en mis dedos nomás los saqué con los dedos. Exacto. Muy bien. De eso se trata este tipo de ejercicios. En el caso, por ejemplo, por eso, como les digo, tanto ustedes como yo estoy sorprendido, sinceramente, de que les hayan entregado un banco de preguntas y al repasar el banco de preguntas, hasta a mí me sorprende el nivel que están colocando. Pero eso no significa que ustedes deban confiarse a este tipo de nivel. Eso no significa que el examen va a ser igual y exactamente igual a cómo está en este texto. A eso es a lo que yo me voy, ¿me entienden? Si bien les están dando este documento para que repasen, no significa que las preguntas van a ser exactamente las mismas. Van a variar, puede ser que la consigna se amplíe. Recuerdan que les he mencionado, ¿no? Que cuando aquí, por ejemplo, la consigna es
sumamente amplia y en algunos ejercicios en las sesiones anteriores hemos resuelto que parecen unos 5 o 6 filas, renglones de lectura y lo único que hacen es confundir. O sea, su objetivo es confundir, no nos brinda información relevante, sino lo que busca es que el estudiante o el postulante en este caso se confunda. Nada más. Bueno, vamos con el número 7 entonces. El ejercicio número 7 de este texto dice que en una campaña, en una campaña de entrega de caramelos, la cantidad que se reparten cada día se duplica respecto al día anterior. Día uno 3. Día uno 3 caramelos. Día 2 6 caramelos. Día 3 12 caramelos. Día 4 24 caramelos. Entonces, ¿cuántos caramelos dice? ¿Cuántos caramelos se repartirán el día 5? A ver, rapidito, ¿quién me dice cuántos caramelos se reparten el día 5? Ahí en el chat. 48,5. No vale 40 leer el libro, ¿no? No vale leer el libro, ¿no? Ya. Ahora, por 48. favor, díganme cómo han determinado que es 48. ¿Cuál es el patrón en este caso? La multiplicación del 24 es por el 2. doble. Es el producto. ¿Y cómo sabemos cuál es la respuesta? Porque en la misma consigna está la respuesta. Aquí dice, se duplica. Porque no está Por diciendo que dos, se duplica. por dos. Exactamente. Exactamente. Recuerdan que les había dicho que debemos hacer lectura, ¿no? De la consigna. Y aquí en la consigna me dice se duplica, ¿no? Respecto, o sea, la cantidad cada día se duplica respecto al día anterior. Eso quiere decir que tengo que multiplicar el día anterior por 2 y listo. Se multiplico el día anterior por 2 y ya. Multiplico, por ejemplo, el primer día que son uno por, ay, perdón, tendríamos 3 caramelos, lo multiplicamos por 2, nos da 6 y así sucesivamente. Entonces, el último día, el cuarto día, han dado 24 caramelos. Los 24 caramelos lo multiplico por 2, ¿no? Multiplicamos por 2 y listo, tenemos los 48 caramelitos. Sencillo. Sin mucho, sin mucho que rebatir, sin mucho que estar realizando procedimientos analíticos, podemos dar solución al ejercicio y de antemano podemos identificar cómo va a realizarse la multiplicación, el producto, o de repente puede ser un cociente, ¿no? Mucho depende de la consigna, pero es simplemente identificando esas palabras clave. Entonces, en este caso, ¿cuál es la palabra clave? Cada día se duplica, ¿no es cierto? Esta es la palabra clave respecto al día anterior. Y listo. Ya con eso ustedes han deducido que había que multiplicarlo por 2 los días anteriores. Muy bien. Entonces pasemos al siguiente, número 7. Ahora pasamos al número 8. Algo anecdótico, ¿ya? Y esto no significa que con esto yo les esté indicando de que va a ser así, ¿no? Pero algo anecdótico, por ejemplo, es que en algunas ocasiones esto ha ocurrido en los exámenes de maestros. Igual les dan una bibliografía, o sea, les dan textos para leer y los textos tienen de 200, 300 páginas, póngale, y le dicen tiene que leer, ¿no? Pero el maestro hace la lectura de todo, yo. Póngame, leyó el libro las 300 páginas y resulta que de ese libro de 300 páginas solo sacaron una pregunta. Y había otro texto que tenía unos 15, 14 páginas como folleto y de ahí salieron casi 50% de las preguntas. Y como era tan cortito, nadie le tiró, o sea, nadie le dio el valor que merecía. O sea, nadie pensó que de ese libro, con 15 páginas, iban a sacar la mayor cantidad de preguntas, ¿no? Y el libro que tenía más de 300 páginas, solamente sacaron 2 o 3, creo, no recuerdo muy bien eso. Pero fue como una especie de eh, epifanía, no epifanía, sino hay otro término para eso. En este caso,
ustedes sí lo tienen mucho más claro porque, como ya les he mencionado, les están dando la consigna y su sustento. Esa es la idea. Ya tienen cómo poder justificar. En una escuela se organizan filas de sillas para una presentación. La primera fila tiene 5 sillas y cada fila sucesiva tiene 2 sillas más que la fila anterior, ¿no? Tiene 2 sillas más que la fila anterior. Bueno, ahí está la clave. Ya está. Con eso ya lo han resuelto. ¿Cuántas sillas habrá en la quinta fila? ¿Mm? 13 Si la sillas, dice. primera, ¿cuánto? Ya, la primera tiene 5 sillas. La primera fila de sillitas tiene 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego nos dice, y cada fila sucesiva, o sea, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, tiene, dice, tiene 2 sillas más, más. Eso quiere decir que aquí vamos a sumar, vamos a sumar. Entonces, indiferentemente de todas estas, aquí le voy a ir agregando 2 más, una, 2. Si aquí en principio tengo 5, aquí tendré 7. Aquí le voy a agregar 2 más. 2, 1, 2. Si teníamos 7, ahora tenemos 9. Aquí le voy a agregar 2 más. Si teníamos 9, tengo 11. Y por último, en la quinta, si aquí tenía 11, le agrego 2 más y tengo 13 sillas en total. Lo único que estamos haciendo es sumar, porque aquí me dice que se agrega 2 sillas más que a la anterior. Y la respuesta, obviamente, es 13, ¿no es cierto? En la quinta fila tiene 13 sillas. Bien, muy bien, por lo que ya la tenían craneada esa, ¿no? Pero lo que estamos haciendo aquí es determinar, por ejemplo, términos clave, ¿no? Dentro de la propia consigna. Es decir, en esta consigna nosotros ya podemos ir determinando cuál de ellos me va a arrojar la clave para ir resolviendo este ejercicio o qué operación en todo caso voy a realizar. Siguiente pregunta. Número 9. La número 9 nos dice, observa la siguiente serie numérica, tenemos 2, 5, 8, 11 puntos suspensivos o lineecilla, y nos pregunta, ¿cuál es el número que sigue en la secuencia? ¿Cuál es el número que sigue en la secuencia? 14. Entonces ya, 14. 14 nos dice su compañero. ¿Cuál es el criterio que ustedes están determinando para hallar ese número? ¿Cuál Más es ese 3. criterio? Más Más 3. 3. Más 3. Muy bien. ¿Y cómo llegamos a eso? ¿Con suma o diferencia? Consum. Es lo mismo, ¿no? Suma, Suma. sumando 3. Exacto. Mentalmente, nosotros podemos hacer o realizamos siempre este tipo de operaciones. Ustedes lo que hacen es automáticamente sumar la diferencia de aquí, 3. La diferencia de aquí, 3. La diferencia aquí, más 3. Bueno, es una serie, una sucesión aritmética, ¿no es cierto? Porque el incremento siempre va siendo el mismo, es constante el incremento. Eso quiere decir que el siguiente número también va a ser más 3. Y a eso mentalmente ustedes ya lo pueden ir trabajando, no necesitan hacer este procedimiento analítico. Por lo tanto, será 14, ¿no es cierto? 14. Otra forma de determinar ese patrón es como les había mencionado. Todos estos ejercicios se resuelven a través de la diferencia. 5 menos 2 es igual a 3. 8 menos 5 es igual a 3. 11 menos 8 es igual a 3. Por lo tanto, el siguiente también tiene que tener una diferencia de 3 y sabemos que aquí va a ser, ¿qué número? ¿Qué número viene? Aquí será 11 menos un número que restado me dé 3. Por lo tanto, será 14. Y este es el valor que buscamos, ¿no es cierto?
Entonces, ese tipo de elementos, por ejemplo, ya sea por resta o ya sea por suma, debe dar el mismo resultado, ¿ya? El mismo resultado. Para la mayoría de las series, la resta me permite determinar no solamente si existe un patrón como este, que sería una constante K para una serie aritmética, sino también me determina si de repente hay un valor como en los anteriores ejercicios, como esta, no, en este de acá, como en este, que la sucesión no es aritmética, porque va creciendo de forma exponencial, ¿recuerdan? Ya habíamos visto, por ejemplo, que para las aritméticas los gráficos son lineales y para las exponenciales, o sea, para en este caso las geométricas son o tienen ese tipo de crecimiento, ¿no? Entonces eso también tienen que ir recordando un poquito, ¿ya? Porque puede ser que se presente eso, ese tipo de ejercicios igual. Bueno, pasemos al siguiente, el número 10. ¿Qué nos dice ese ejercicio en sí? Nos dice, observe la siguiente serie de números. Tenemos ahí a 2, 5, 10, 17, 26. Y nos indica cuál es el número que completa la secuencia. Bueno, entonces, de hecho, este número eh, tiene igual, perdón, un momentito, dice, le encargo por favor los ejercicios. Ay, señor. Lo estamos resolviendo, sí, pero lo estamos resolviendo así como que eh, no muy, no muy detallado, ¿no? Y ya, bueno, ya después posteriormente lo subiré así detalladito. Ya, ok. Bien, les mencionaba, entonces este ejercicio tiene una particularidad, ¿no? ¿Se dan cuenta cuál es esa particularidad? Cada término de este ejercicio tiene un elemento que se va a ir multiplicando, aumentando. ¿Cuál es ese? En todo caso. Más 2. Vamos a ver las diferencias. Determinen la diferencia, determinen la diferencia. Yo tengo, por ejemplo, a través de la diferencia sé que 5 menos 2 tengo aquí que es 3. Luego viene aquí 10 menos 5, la diferencia es 5. Siguiente, 17 menos 10, la diferencia es 7. Siguiente, 26 menos 17 y la diferencia es, ¿cuánto nos da? 26 9. menos 7, la diferencia 9. Bien. Ahora, ¿existe alguna secuencia aquí, algún elemento que nosotros podamos determinar un patrón en esta parte? Más 2. Más El más 2, 2 dice. más 2, exactamente. Aquí existe esto, ¿no? Entre este y este tenemos un más 2. Entre estos dos tenemos un más 2. Entre estos dos tenemos un más 2. Eso significa que el siguiente resultado debe tener de igual manera más 2. ¿No es cierto? Más 2. Por lo tanto, aquí el resultado no será 9, sino será 11. 11. 11 más 2, Y 13. exactamente, 11 más 2. Pero bueno, en este caso lo que nos están pidiendo es completar el siguiente, ¿no? Lo que nos están pidiendo es este término de aquí. Y nosotros sabemos que aquí debe venir 26 y debo restarle un número que al restar me dé 11. ¿Cuál será ese número? 37. Exactamente. Muy bien. 37. Por lo tanto, ya tenemos resuelto el ejercicio. ¿Cuál es el número que sigue en esta serie? 37, ¿no es cierto? Eso Es C. 37. Es el inciso C. Muy bien. Entonces, como se dan cuenta, en este caso en particular,
En el libro, por ejemplo, plantean ciertos elementos, pero lo único que ustedes tienen que entender es que desde el primer ejercicio a toda esta parte yo les dije claramente que con qué se resuelve, con una diferencia, ¿no es cierto? Con una resta, con una resta. Restamos 2 a 2, siempre el anterior le vamos a restar al posterior y así sucesivamente. Esa diferencia puede ser que nos brinde una K constante. En este caso, si aquí la K es constante, sería una aritmética que básicamente todos tendrían que ser la misma, ¿no es cierto? Así de 3, 3, 3, 3, 3, como en el anterior ejercicio, como en este de acá. Aquí, aquí la K es constante. Pero en este caso no. La K, de hecho, también es otra serie. Aquí también es otra serie. Y en esta serie de resultados, es mucho más fácil determinar cuál es ese incremento o decremento. En este caso, ese incremento que sería más 2, que esto sería una constante K. Esto sería una constante K. Por lo tanto, esto me permite a mí determinar cuál va a ser el siguiente valor que me están pidiendo. Y como ya sabemos, nosotros lo único que hacemos es trasladar los números. ¿Ya? Bueno, eso para este ejercicio número 10. El ejercicio siguiente es el ejercicio número 11. A ver, ¿qué nos dice el ejercicio número 11? El ejercicio número 11 dice, en una serie que indica, en una serie que indica cuántos libros lee un estudiante cada mes, los valores son 2, 5, 10, 17, 26. Yo creo que son los mismos. Sí, son los mismos. ¿Cuál es la cantidad de libros que leerá el sexto mes? 37 es lo mismo que el anterior. 37. 37, Elisa. Creo que no se han esforzado mucho con las preguntas, ¿no? Los amigos del ministerio en esta ocasión. Eh, Se dan cuenta, es el mismo procedimiento, ¿no? Sigamos, sigamos. Exactamente, exactamente, es el mismo procedimiento. Bueno, entonces aquí ya sabemos que la respuesta también es 37, ¿no es cierto? La respuesta es 37. Y de hecho, fíjense, esto es algo interesante y esto es un ejemplo para el examen. En el examen puede ser que ingrese una pregunta similar a esta, o sea, con esta serie, pero ¿qué va a cambiar? Va a cambiar la consigna, va a cambiar la consigna. Pero si la serie es esta y la pregunta dice en el sexto, o sea, es decir, con este mismo valor que sería el siguiente, entonces a ustedes automáticamente, como ahora, como en estos momentos, como hace instantes, se les va a venir la respuesta a la cabeza directamente y van a decir y van a notar en ese momento, pero si esto es 37, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Cambiar las consignas. Van a cambiar las consignas. De verdad dudo mucho que pongan la misma consigna. El ejercicio puede ser similar, eso sí, pero la consigna no creo que sea la misma. Pero bueno. Y si es así, si es exactamente igual, mejor. A ustedes les conviene. Ya es un punto a favor de todos ustedes. Siguiente, entonces, pasemos al número 12, porque con el número 11 como que nos han tomado el pelo la, la pregunta. ¿Qué nos dice la pregunta número 12? Dice, una profesora dispone los números de los pupitres siguiendo la siguiente serie. 5, 11, 19, 20. ¿Cuál es el número que corresponde? ¿Cuál es el número que corresponde al siguiente pupitre? Lo mismo. Si hay duda, agarro y hago una diferencia. O puedo hacer una suma consecutiva, no sé. Lo que ustedes prefieran, porque hemos visto que de ambas formas resulta.
Personalmente, considero que la resta es mucho más adecuada. ¿Por qué? Porque me permite identificar si los resultados son constantes o los resultados son otra serie. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo único que tendría que hacer es decir 11 menos 5, ¿no es cierto? Y la diferencia de estos dos es 6. El siguiente sería 19 menos 11 y la diferencia entre estos es 8. Siguiente será 29 menos 19 y la diferencia entre estos dos es 10. Obviamente aquí estamos empezando de 5, ¿no? Entonces, nos piden el siguiente pupitre, o sea, el que le sigue. ¿Cuál será el siguiente? En este caso, como en el anterior, los resultados de las restas es otra serie. Y en esta serie tiene un aumento de más 2. Más 2, eso quiere decir que aquí será más 2. Entonces, lo único que hago es, el siguiente número es 10 más 2 será 12. Y yo sé que aquí tiene que venir 29 y tengo que restar a un número que los restados me tiene que dar 12. ¿Y cuál será ese número? 40. 41. Muy bien, 41. Yo estoy esperando su participación, ¿no? 41. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿El resultado es 12? No, el resultado no es 12. El resultado es este número de acá que hemos determinado, 41. Entonces, el siguiente número en esta serie es 41. Agarramos, marcamos esto y listo. Fíjense cómo a partir de una resta de los mismos elementos de la serie, nosotros podemos ir determinando. Primero, si aquí los resultados todos fueran exactamente iguales, o sea, acá sería una constante y es mucho más fácil de determinar porque sería una aritmética directamente. Pero cuando varía y es otra serie, es otra sucesión el resultado, significa que también es aritmética, pero en este caso ya nos permite determinar cuál va a ser el siguiente resultado. Bien, pasemos entonces a la número 13. Es estamos al lunes 13. No, creo que no es con ese día, ¿no? Creo que es con el viernes 13, la idea del día no muy bien visto. Dice entonces, el ejercicio nos indica lo siguiente. Bueno, la consigna, perdón. Siempre tomemos en cuenta que esto se denomina consigna. Un estudiante o una estudiante registró la cantidad de libros que lee cada mes durante varios meses. 2, 5, 10, 17, 26. Bueno, ay, por Dios, qué barbaridad. ¿Quién Es me casi dice el cuál es el mismo. siguiente número? treinta ¿Cuál y es el mismo siete número? 37, sí, muy bien, muy bien, muy bien. treinta y 37, siete exactamente. Sí, de verdad, vamos a hacer una representación hacia el Ministerio de Educación. Bueno, en realidad, si están dando tantos ejercicios que se repiten, en este caso repiten las series, pero varían las consignas, eso significa que el examen posiblemente va a ser similar. O sea, metan las mismas series, pero lo único que van a cambiar son las consignas. Van a cambiar las consignas, nada más. Y eso tómenlo muy en cuenta, ¿ya? Entonces, vayan repasando, vayan repasando. Repasen, repasen y a modo de repasar vayan memorizando estas series y sus resoluciones. La número 14. Ah, bueno, creo que aquí hemos marcado, ¿no? Sí, marcamos, perfecto. La número 14, ya es, la consigna es mucho más cortita, ¿no? En la 14 y nos dice, observa la siguiente sucesión numérica. 5, 9, 17, 33, 65. Y bueno, ahí nos dice cuál es el número que completa la serie.
Ya, entonces supongo que nos está pidiendo el que le sigue, ¿no? El último término de esta sucesión. Lo Delante. propio, podemos hacer una resta, ¿no es cierto?, para determinar si existe un patrón definido a partir de esa diferencia. ¿Ya? Entonces, de las diferencias, ¿cuáles son los resultados? A ver, para empezar, de 9 menos 5. Aquí tenemos 4. 4. De 17 menos 9. Aquí tenemos, 8. muy bien, de 33 menos 17. Aquí tenemos, 16. perdón, 10. 6. 16. 16. Muy bien, muy bien. El último, tenemos de 65 menos 33. Y la diferencia será de 32. 32. Excelente. ¿Hay algún patrón en este grupo de números? Sí, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese Cada patrón? Multiplicados número por se 2, duplica. dice. Multiplicamos por... Por 2. Exacto. Muy bien. Por 2. Por 2. Por 2. Y eso significa que el siguiente número también vamos a multiplicar por 2. ¿Cuál será ese número? 32 por 2, ¿cuánto nos da? 60 y 4. 64. Eso quiere decir que 64 es el resultado de la resta, ¿no?, de un número que estamos buscando menos 65. ¿Y cuál es ese número? Es la suma de 65 y 64. ¿Cuánto es? 120, 120, 129. 129. 129. Dice. exactamente, 129. 129. Muy bien, 129. Y listo, ya tenemos ahí el número, que es 129. Entonces, a partir de esa resta, como pueden ver, nosotros podemos determinar esos valores, porque la resta, como ya les he repetido, me permite a mí identificar si esa sucesión es aritmética, es geométrica, si el resultado es otra serie, es una constante. Si es una constante es mucho más fácil. Si es una serie, tengo que determinar cuál es el patrón de crecimiento o de decrecimiento. Y una vez hecho eso, simplemente bueno, hago las operaciones y determino el valor. Bien, marquemos Dice, entonces la respuesta correcta. Sí, dicen, bueno, yo lo saqué diferente. Yo lo iba sumando 5 más 5 10 y le iba quitando uno a cada uno así, digamos, lo saqué así sin hacer anote, o sea, sin anotar nada. Lo sumaba el no. doble, 90, además no es 18, le Ujú. quitaba uno, así, Al así lo doble saqué le rápido. quitabas otro. Claro, el Sí, al siguiente sería doble, a la suma del 34. doble le quitaba uno, digamos. 17 más Claro, 17 es 34, le quitaba uno, 33, 33 más menos uno, 33, ¿no? 66 menos uno, así. Ujú. Sí, no, esa igual es otro método bárbaro, o sea, está perfecto. Y ustedes tienen que trabajar esto con el método que mejor les plazca. En matemáticas, sus profesores supongo que les han debido enseñar que para un resultado pueden existir varios caminos. Lo que sí no puede modificarse, ¿qué es? El resultado, ¿no es cierto? Indiferentemente de cuál Sí. sea el camino en la matemática, nosotros el resultado tenemos que determinar exacto. Esa es la diferencia en entre la matemática y la filosofía, digamos. En matemática los valores son exactos, los resultados son únicos, por lo tanto, no podemos fallar en el resultado. Pero que haya sido por ese camino me parece muy buen razonamiento. Es una forma de razonar, una de muchas que ustedes pueden tener y me parece bien. Sin embargo, yo lo que estoy haciendo es generalizar. ¿Recuerdan? Al inicio les dije, no ve, yo voy a generalizar un poquito. Para todos los ejercicios similares a estos pueden utilizar este tipo de resta. ¿Por qué?
Con la resta, yo puedo generalizar los ejercicios. En el método de suma que tú hiciste, por ejemplo, el doble y restarle uno es particular a este ejercicio, que solo puede funcionar para este ejercicio o de repente para otros más. Pero en cambio, la resta es un método que se utiliza para las series en sí. La resta o sumas, dependiendo si es geométrica o aritmética. Pero en todo caso, es simplemente identificar y me parece muy bien y adecuado que tú estés identificando ese tipo de patrones, ¿no? Y al igual que tú, seguramente hay otros estudiantes igual que han hecho ese mismo proceder y me parece muy bien, ¿no? Ustedes determinen cuál les parece más cómodo. Ustedes utilicen ese método. Ahora, si tienen tiempo, verifiquen, siempre verifiquen, traten siempre de verificar. Ante la duda, la verificación, ¿no? Siempre yo menciono eso. Siguiente. Eh, el ejercicio número 15 nos dice que en una serie, en una serie de lecturas de temperatura diaria, se registraron los siguientes valores en grados Celsius: 2, 5, 9, 14. ¿Cuál es el próximo valor que continuará la regularidad de la serie? ¿Ya? ¿Cuál es ese valor? Porque aquí 20. nos dice 20, 2, inciso 5, C. 9, 14. Ya, muy bien. 20, Sus compañeros nos inciso C. dicen 20. Resolución, métodos variados, ¿no es cierto? Podemos nosotros ir determinando, por ejemplo, que la diferencia entre cada uno de ellos existe una diferencia. 2, 5, 9, 14. Por favor, los micrófonos. Siguiente número, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que han hecho algunos de seguro es decir, bueno, aquí cuál es la diferencia, es más 3. Aquí cuál es la diferencia, es Más de, 4, aquí cuál es la diferencia, es más de, 5, y aquí cuál tendría que ser la diferencia. más 6. Sencillo, ¿no es cierto? Sí. Este tipo de razonamiento es el que ustedes ese día del examen tienen que ir. Vayan siempre con mentalidad positiva, pensando de que ustedes ya tienen el conocimiento necesario y tomando en cuenta siempre cuál es el tiempo por cada uno de los ejercicios. No se distraigan en la lectura y si de repente aparece un ejercicio del cual no están seguros, pasen a otro y déjenlo para el final. Siguiente. Para los que están conmigo desde ya hace 2 meses atrás, recuerdan, les he mencionado que tengo un perrito salchicha que cada nada sale disparado haciendo bulla y ahí por ahí está ahorita. Bien, número 16. ¿Qué nos dice el ejercicio 16? En una actividad de matemática, el profesor muestra una serie de números escritos en la pizarra. 3, 6, 11, 18, 27 y el siguiente es la incógnita. ¿Cuál es el siguiente número que completa la secuencia? Entonces tenemos 3, 6, 11, 18, 27. Pueden tomar, por ejemplo, el procedimiento de diferencia, ¿no es cierto? Y decir, a ver, la diferencia entre 6 menos 3 es igual a 3. La diferencia entre 11 menos 6 es igual a, ¿cuánto? 5. Eso. La diferencia entre 18 menos 11 es igual a, 7. 7. exactamente. La diferencia entre 27 menos 18 es igual a 9. 9. Exacto. Ahora, ¿cuál será el siguiente número? Porque estamos buscando este fulano de acá. 11, dice. Exactamente. Aquí hay un crecimiento, ¿no? Más Un 2. incremento de más 2. Eso quiere decir que aquí también va a ser más 2. Por lo tanto, aquí será 12 y por lógica, este es resultado de 27 y un ¿Y número no es 11?
11, 11. 11. Ah, 38. perdón, ¿cuánto es? 11. 11, ¿no? 11, sí, 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 sí. Ya, a mí también se me están cruzando ya los cables en este ejercicio. Bueno, les decía entonces, ahora, ¿qué número va a ser? ¿Qué número viene acá? La suma del 38. 27 y 38. 30 y 38. 38. Muy bien. Es la suma de 27 y 11, nada más, ¿no es cierto? Y sabemos que es 38. Entonces, ¿qué A ver. inciso es? El inciso C. Sí. Listo. Inciso C. Ay, Dios. Dos que no me deja. Bueno, vamos con el último ejercicio de la noche. Número 17. ¿Cuántos ejercicios son? ¿Han visto detenidamente cuántos son en total en este texto? Yo le he dado una ojeada, pero la verdad no me he fijado cuántos son. Solo sé que tiene tres partes, ¿no? Hay tres bloques que he visto que tiene. ¿Qué Cada dice el uno tiene. siguiente ejercicio? Ah, entonces son bastantes. La sucesión de números empieza así, dice. 2, 6, 12, 20 y obviamente el que estamos buscando. Cada término se obtiene sumando al anterior un número que aumenta en 2 unidades respecto al incremento anterior, es decir, 4, 6, 8. Ya. ¿Cuál será el siguiente número de la serie? Y de hecho ya en la misma consigna está la respuesta. Aquí está la respuesta. ¿Qué número debe venir después del 8? 10. Exacto. Y este número 10, ¿a quién le debemos sumar? Al 20 Exactamente, muy bien. Porque lo que me está sería indicando 30. la consigna, lo que la consigna me dice, es que yo tengo esta serie, 2, 6, 12, 20, y se supone que me está indicando que la suma en este caso es de más 4 aquí, más 6 aquí, más 8, y me dice que el siguiente número es, aumenta en 2 al anterior. Eso Más quiere 10. decir más 10. Por lo tanto, el número que sigue en la serie será 20 más 10, 30. ¿No? Entonces, tengo que tomar en cuenta siempre la consigna y las palabras claves tal vez que me están indicando, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, dice incremento. ¿Qué significará decremento? ¿Qué significa, perdón? Resta. Aumentar. Disminuir. Sucesión. Exactamente. Muy bien. Decremento significa reducción, restar, disminuir. Eso significa. Incremento, aumentar, sumar, ¿no es cierto? Y decremento, restar, ¿no? ¿Y por qué les menciono esto? Porque también puede aparecer una serie que esté en un formato de decremento. Bueno, entonces, creo que nos da todavía para un ejercicio más, ¿no? Tenemos todavía unos minutillos. Ah, la respuesta. Inciso B. Pasemos entonces a la 18. El ejercicio 18 dice lo siguiente. Observa la siguiente serie numérica. 2, 6, 12, 20. ¿Cuál es el número que completa correctamente la serie? ¿Cuál es el número que completa correctamente la serie? 30. Así, rapidito. Es igual que el Muy anterior, bien. 30. Es igual que la anterior, ¿no? La consigna 30. es diferente. La consigna es diferente, pero como ustedes ya han resuelto el anterior ejercicio y lo tienen en la memoria y no se van a olvidar de aquí hasta que ya pasen el examen y mucho más allá de eso, ustedes saben que aquí, por ejemplo, el incremento fue de más 4. Aquí el incremento fue de más 6. Más Aquí 5, el más 6, incremento fue de más 8. más 8. Por lo tanto, el incremento aquí va a ser de Más más 10. Más 10. 10. Ya no hace falta la segunda parte de la consigna donde nos decían
que el incremento era el anterior más sumado más dos cantidades, ¿no ve? Ya no, sino directamente ya sabemos que el resultado va a ser 30, ¿no? El resultado es 30. Muy bien, queridos jóvenes, hemos llegado al tiempo. Les agradezco mucho la atención, sobre todo la participación, y realmente me alegra que ustedes ya hayan captado este tema del razonamiento y se dan cuenta que no hace falta estresarse demasiado con este tipo de preguntas, sino es más un poco de análisis, ¿no es cierto? Y hoy día hemos aprendido varios métodos, no solamente de mi parte, sino también por parte de sus compañeros, que han aplicado o han planteado otro tipo de razonamiento. En el caso de las series, sucesiones y series, aplicando una resta, nosotros podemos determinar si la constante es, o perdón, si la constante K de crecimiento es constante o puede ser otra sucesión. Si es otra sucesión, determinamos el patrón y en base a eso podemos encontrar cuál es el número o el término faltante. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, descansen muy bien, duerman, eso es importante para que toda la información se retenga. Eh, Concéntrense en esto, dedíquense a leer. Una recomendación que yo siempre les hago es faltando 24 o 2 días antes, ya no lean nada, porque hay un efecto que se llama un efecto rebote de la información de lectura. Así lean 24 horas antes, esa información no queda. La información siempre regresa 24 horas después. Entonces, lean, descansen y nos vemos la siguiente sesión, que es el día miércoles, si mal no recuerdo, conmigo. Creo que también tienen otros facilitadores que van a estar continuando este proceso en el turno de la mañana y en la tarde. Si mal no recuerdo. Así que tengan muy buenas noches a todos, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego, Elise. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, Licen. Lisbeth. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego, Melissa. Adiosito. Hasta luego, Melissa. Hasta luego, Melissa.